Bienvenidos al Templo del Terror. Hoy continuaremos en el oscuro y misterioso mundo de las iglesias, donde la fe se entrelaza con el terror y lo sagrado se mezcla con lo profano. Hoy tenemos preparadas dos historias impactantes que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre estos lugares de culto. Así que prepárate para adentrarte en las sombras de la fe y descubrir los secretos más oscuros que se esconden detrás de las puertas de las iglesias. Antes de iniciar, nos gustaría recordarte que puedes dejarnos tus historias en los comentarios o en el correo que aparece en la descripción. Y no olvides dejar tu like y suscribirte. Sin más, comenzamos. El confesionario maldito. Te escribo estas palabras con el corazón lleno de temor y ansiedad, compartiendo contigo una experiencia que ha marcado mi vida para siempre. No puedo evitar sentir que estoy siendo observado mientras escribo estas líneas, pero siento la urgencia de compartir lo que me sucedió en la iglesia de Fátima. Hace algún tiempo, me encontraba en un punto crítico de mi vida, atormentado por el peso de mis pecados y la angustia de mis errores. Las noches se volvían interminables, llenas de pensamientos oscuros y remordimientos que no me dejaban descansar. Durante meses luché con bloqueos creativos y problemas financieros, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre mi vida y mi carrera. La carga de mis deudas y la incertidumbre del futuro pesaban sobre mí como una losa, y la necesidad de encontrar consuelo y redención me impulsó a buscar refugio en el confesionario de la iglesia. Fue así como me dirigí hacia la iglesia de Fátima, en una noche justo antes de que cerraran sus puertas. Mis pasos resonaban en el suelo húmedo mientras me acercaba al imponente edificio de piedra, sintiendo la necesidad urgente de liberar mi alma de la carga que la oprimía. Al entrar en la iglesia, la atmósfera estaba cargada de solemnidad y quietud, como si el mundo entero estuviera suspendido en el tiempo. Entré al confesionario y cerré los ojos, dejando que mis pensamientos y emociones fluyeran libremente. La oscuridad me envolvió y la presencia del sacerdote al otro lado del tabique parecía tangible. Comencé a confesar mis pecados en voz baja, dejando que las palabras salieran de mi corazón con sinceridad y humildad. Pero entonces algo cambió. La voz del sacerdote tomó un tono siniestro. Comenzó a burlarse de mí con una voz gutural. Era algo que no esperaba. Y justo en ese instante, sentí la sensación de parálisis del sueño. Sé que suena increíble, ya que yo estaba despierto, pero así lo sentí. No podía moverme. Solo escuchaba cómo el padre o lo que fuera que estaba del otro lado comenzaba a detallar cada una de las cosas por las que yo estaba pasando. Sentí un miedo terrible, y aún no llegaba a lo peor. En un instante, la puerta del padre se abre y veo que sale. Una especie de monje caminaba hacia mí. Sus pasos eran muy lentos, y por más esfuerzo que hacía, no lograba salir de ese trance. Mis gritos se ahogaban sin respuesta de mi cuerpo. Comencé a rezar con toda mi fe, y fue que pude liberarme. Salí corriendo de la iglesia. Gente estaba formada para entrar al confesionario sin saber lo que había pasado y posiblemente lo que les ocurriría. Esa noche y las siguientes, no dejaba de soñar con todo lo que había pasado. Veía a ese monje acercarse a mí pidiéndome cometer las peores cosas con tal del perdón de mis pecados. Me enteré que muchos de los que iban a confesarse pasaban por lo mismo que yo. No sabíamos bien de dónde había salido ese confesionario, ni quién lo había traído, pero el padre decidió que no se usara más por el bien de todos. La iglesia de Fátima sigue en pie, pero el confesionario maldito permanece cerrado y sellado, como un recordatorio sombrío de los horrores que acechan en el lugar menos pensado. Que mi historia sirva como advertencia para todos aquellos que buscan refugio en las sombras, pues la luz de la fe es la única guía verdadera en tiempos de oscuridad. Culto siniestro. Hoy debo escribir sobre un suceso que me ha dejado temblando de miedo. Una experiencia que desafía toda lógica y sacude mis creencias más arraigadas. Es una historia que parece sacada de una pesadilla, pero sé que es real, porque yo lo viví en carne propia. Mi viaje a Europa estaba destinado a ser una escapada tranquila, una oportunidad para desconectar del estrés de la vida cotidiana y descubrir nuevos horizontes. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más oscuro y perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. Después de días de recorrer calles adoquinadas y perderme en laberintos de historia y cultura, me encontré anhelando la comodidad y la monotonía de mi vida tranquila. La soledad del viaje había comenzado a pesar sobre mí,
y sentí un impulso incontrolable de buscar consuelo en una iglesia católica, como lo había hecho tantas veces en momentos de necesidad en casa. Fue así como me encontré en un pequeño pueblo en la República Checa, buscando desesperadamente una iglesia donde pudiera encontrar un momento de paz y tranquilidad. Después de horas de búsqueda, finalmente di con una iglesia antigua y majestuosa, cuyas puertas se abrieron con un crujido cuando entré en su interior. El sonido del órgano resonaba en los muros de piedra, y las velas parpadeantes iluminaban la oscuridad con una luz suave y acogedora. Pero a medida que avanzaba la misa, comencé a sentirme cada vez más incómodo y fuera de lugar. Las oraciones parecían discordantes, las figuras de los fieles se movían de manera extraña en la penumbra, y un olor a incienso rancio llenaba el aire. Fue entonces cuando noté los símbolos extraños tallados en las paredes y el tono inquietante de las palabras del sacerdote. Intrigado y perturbado por lo que veía, decidí investigar más a fondo. Me aventuré por los pasillos oscuros, siguiendo el eco de mis propios pasos, hasta que llegué a una puerta entreabierta en la parte trasera de la iglesia. Lo que vi allí me paralizó. En el santuario oscuro y profundo, un grupo de personas vestidas con túnicas negras se arrodillaba frente a un altar iluminado por velas. En el centro del altar, una figura monstruosa, mitad hombre, mitad bestia, con ojos rojos que brillaban con un hambre insaciable. El horror se apoderó de mí mientras observaba cómo los adoradores ofrecían sacrificios grotescos al ser abominable, cuyos rugidos retumbaban en la oscuridad. Me di cuenta con horror que lo que había encontrado no era una iglesia católica, sino una secta oscura y perversa que se escondía bajo el disfraz de la fe. Corrí tan rápido como pude, sintiendo el aliento de la oscuridad en mi nuca mientras las criaturas malévolas me perseguían por los pasillos. Cada esquina que giraba era una nueva pesadilla, y el eco de mis propios gritos resonaba en mis oídos mientras luchaba por escapar. Finalmente, emergí de la iglesia en la fría luz de la mañana, temblando y sin aliento, pero vivo. Sabía que había escapado por poco de un destino peor que la muerte, pero el recuerdo de esa experiencia me perseguirá en mis pesadillas por el resto de mis días. Es difícil creer que algo así pueda existir en un lugar tan sagrado como una iglesia, pero lo he visto con mis propios ojos. El mal puede esconderse aún bajo el manto de la fe, y aunque intento convencerme de que solo fue una ilusión, una parte de mí sabe que la oscuridad que encontró dentro de esa iglesia era muy real.